Marido abandona a su familia sin avisar, pero su madre llega de visita y descubre todo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Sandra despertaba cada mañana antes que el sol. Su cuerpo ya no necesitaba del despertador para sacarla de la cama. Era como si la preocupación, siempre latente en su pecho, la obligara a abrir los ojos incluso antes de que el primer rayo de luz atravesara las cortinas grises de su habitación. Se sentaba en el borde de la cama, estiraba las piernas con lentitud y se quedaba unos segundos mirando al suelo, como si en ese vacío pudiera encontrar la fuerza necesaria para enfrentar otro día. Roberto, su esposo, seguía allí, pero de cuerpo solamente. Dormía de espaldas a ella, roncando suavemente, como si nada en el mundo pudiera perturbar su sueño. Sandra lo observaba unos instantes, intentando descifrar en su rostro dormido al hombre con el que se había casado hacía más de 10 años. Ese hombre que en algún momento supo hacerla reír, que le prometió un hogar lleno de amor y que ahora era solo una sombra distante. La rutina de Sandra era una coreografía sin aplausos. Se levantaba, preparaba el desayuno en silencio, servía el café de siempre. Cortaba el pan en rebanadas delgadas y dejaba el termo listo para cuando Roberto, sin decir palabra, saliera rumbo al trabajo. Los niños, Tomás y Gabriel, eran su motor y su ancla. Dos pequeños de 6 y 8 años, que todavía encontraban motivos para sonreír a pesar de la tensión que flotaba en la casa. Sandra se esmeraba en prepararles el desayuno favorito de cada uno. Sabía que Tomás adoraba las tostadas con mantequilla y un poco de azúcar, mientras que Gabriel prefería el cereal con leche tibia. Las mañanas eran carreras contrarreloj. Despertarlos, vestirlos, peinar sus cabecitas alborotadas y asegurarse de que las mochilas estuvieran listas. Luego, entre regaños suaves y besos apresurados, los acompañaba hasta la puerta y los veía marcharse hacia la escuela. Y ahí, justo en ese instante, cuando la puerta se cerraba detrás de ellos, Sandra respiraba hondo y sentía que el verdadero peso del día apenas comenzaba. Su trabajo como asistente administrativa en una pequeña oficina de contabilidad le exigía concentración, amabilidad y una sonrisa que ya no le nacía de forma natural. Contestaba teléfonos, organizaba archivos, llevaba las cuentas de clientes que ella nunca conocería personalmente. Cada jornada laboral era una repetición del día anterior. Salía de casa a las 8, regresaba pasadas las 5 de la tarde, y entre el trayecto al supermercado, las cuentas por pagar y las tareas escolares de los niños, el tiempo para ella misma se desvanecía como el humo de un café olvidado en la cocina. Roberto siempre llegaba tarde. Cuando no eran las 8, eran las 9. A veces, incluso las 10 de la noche. Nunca había una explicación coherente. Mucho trabajo, decía mientras soltaba las llaves sobre la mesa y se dejaba caer en el sillón sin siquiera mirarla a los ojos. Sandra intentaba no discutir. Había aprendido, a fuerza de lágrimas antiguas, que cualquier intento de conversación terminaba en una pelea o, peor aún, en un silencio aún más espeso. A veces, mientras lavaba los platos, recordaba las primeras veces que se habían gritado. Las discusiones que comenzaron por cosas pequeñas. No ayudas con los niños. Estoy cansado. Nunca estás en casa. ¿Y tú crees que esto es fácil? ¿Crees que mi trabajo no me consume? Con el tiempo, las discusiones dejaron de ser frecuentes. No porque los problemas se hubieran resuelto, sino porque ambos comenzaron a evitarse. Era más fácil vivir así, en una especie de tregua forzada, que enfrentar la verdad que ninguno de los dos quería pronunciar. Sandra recordaba con dolor aquella noche de invierno en la que decidió que ya no insistiría más. Roberto había llegado borracho. No era común en él, o al menos no lo había sido antes. Esa noche, mientras él se desvestía tambaleándose,
Ella le preguntó si estaba bien, si algo le pasaba, si quería hablar. «No tengo nada que decirte, Sandra. Nada que quieras escuchar», fue todo lo que él respondió antes de meterse en la cama. Desde entonces, ella dejó de preguntar. A veces, en medio de la madrugada, Sandra se despertaba sobresaltada al notar que la cama estaba vacía. Roberto no dormía en casa algunas noches. Al principio, ella se quedaba sentada en la sala esperando, mirando el reloj, enviando mensajes que jamás eran respondidos. Después, dejó de hacerlo. La versión que ella se repetía era siempre la misma. Está pasando por un mal momento, está estresado por el trabajo, esto es solo una fase. Esa era su esperanza ingenua. Esa era la mentira que se contaba para sobrevivir. Aún así, había momentos en que Sandra creía ver una chispa de cambio. Algún domingo en que Roberto jugaba unos minutos con los niños o se sentaba a la mesa sin discutir. En esos breves instantes, ella pensaba, quizá todo vuelva a ser como antes. Pero esos momentos eran tan escasos como la lluvia en verano. Las noches seguían siendo largas y frías. Sandra se abrazaba a la almohada, imaginando que quizá al día siguiente todo cambiaría. Que Roberto regresaría a casa con una sonrisa, con flores, o simplemente con ganas de hablar. Los niños, por su parte, comenzaban a notar la ausencia emocional de su padre. Tomás preguntaba a menudo, ¿por qué papá ya no cena con nosotros? Y Gabriel, más pequeño pero igual de perceptivo, apenas bajaba la mirada y seguía jugando con sus juguetes como si temiera conocer la respuesta. Sandra inventaba excusas. Papá está trabajando mucho, está cansado, cariño. Y luego, cuando se encerraba en el baño, lloraba en silencio, porque en el fondo, muy en el fondo, ella sabía que algo se había roto, que el hombre que amaba ya no estaba allí, que la distancia entre ellos ya no era solo física, sino emocional y cada vez más irreversible. Pero aún así, se aferraba a la idea de que todo era temporal, porque admitir lo contrario habría sido demasiado doloroso. El despertador sonó a las 6 en punto, como cada mañana. Sandra, todavía medio adormilada, extendió la mano hacia la mesita de noche para apagarlo. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Había algo distinto en el aire, una quietud densa que hizo que su corazón latiera un poco más rápido de lo normal. Se sentó en la cama frotándose los ojos y al girarse hacia el otro lado, notó que Roberto no estaba. La almohada estaba fría, la sábana intacta. Se quedó unos segundos mirando el hueco vacío, tratando de recordar si él le había dicho algo la noche anterior, pero no había dicho nada. Como de costumbre, él había llegado tarde, había cenado solo y se había encerrado en el cuarto de los trastos. A terminar no sabía qué trabajo. Con el ceño fruncido, Sandra se levantó, caminó hacia el armario y fue entonces cuando lo vio. La puerta estaba semiabierta y dentro, el vacío era casi insultante. Donde antes estaban alineadas las camisas, ahora solo quedaban un par colgando, como restos de una vida que empezaba a desmoronarse. Las perchas se balanceaban suavemente, como si aún recordaran el peso que sostenían. Las gavetas, vacías. Ni una sola camiseta, ni un par de calcetines. Un escalofrío recorrió su espalda. Con pasos rápidos fue hacia la sala. Sobre la mesa, junto a un vaso medio vacío de agua, había un papel arrugado, escrito con prisas. Lo tomó entre las manos temblorosas y leyó: «No puedo más con esta vida. No me busquen. Adiós». Las palabras parecían gritarle, cada letra escrita con la desesperación de quien huye, de quien no quiere enfrentar nada ni a nadie. Sandra sintió cómo el suelo bajo sus pies desaparecía. Se dejó caer en la silla más cercana, respirando con dificultad. El aire se volvía más y más pesado, como si el techo fuera a caerle encima en cualquier momento. Un nudo en la garganta le impidió gritar. Solo un sollozo ahogado escapó de sus labios,
mientras las lágrimas comenzaron a brotar, calientes, imparables, cayendo sobre el papel que aún sostenía con fuerza. Las imágenes de sus hijos cruzaron por su mente como un relámpago. Tomás, con su sonrisa traviesa; Gabriel, con sus ojos grandes y curiosos. ¿Cómo iba a explicarles aquello? ¿Cómo iba a sostener todo sola? La desesperación la invadió por completo. Se puso de pie de golpe y empezó a caminar por la sala como un animal acorralado. Abrió cajones, revisó la billetera que él solía dejar sobre el aparador, buscó en su teléfono. Pero no había rastros, no había mensajes, no había llamadas recientes. Corrió al cuarto de los niños. Se detuvo en el marco de la puerta, observándolos mientras dormían profundamente. La respiración pausada de cada uno, el cabello revuelto, los peluches abrazados entre sus brazos pequeños. Una imagen de paz que contrastaba brutalmente con el caos que se estaba gestando a su alrededor. Sandra retrocedió, cubriéndose la boca para no gritar. Volvió a la sala, tomó el papel otra vez, lo leyó una y otra vez, como si pudiera encontrar en él alguna pista, alguna rendija de esperanza. Pero no, era claro, Roberto se había ido, sin más, sin avisos, sin una conversación, sin despedirse de sus hijos. Las horas siguientes fueron un borrón. Apenas recordaba cómo preparó el desayuno. Sirvió el cereal a los niños con movimientos automáticos. Tomás le preguntó por su padre. «¿Papá? ¿Se fue temprano hoy?», preguntó con la inocencia de quien no entiende la magnitud del vacío. Sandra, luchando por mantener la voz firme, respondió con la primera mentira piadosa que se le ocurrió. «Sí, cariño, tuvo que salir de viaje por trabajo». Gabriel solo la miró en silencio, como si su instinto infantil percibiera que algo no estaba bien. El resto del día fue un acto de supervivencia emocional. Llevó a los niños a la escuela, fue a trabajar, pero cada llamada telefónica, cada notificación en su celular hacía que su corazón diera un salto. Esperaba, en algún rincón de su ser, que Roberto apareciera, que dijera que todo era un malentendido. Pero la noche llegó, y la casa siguió igual de vacía. Los niños preguntaron de nuevo por su padre durante la cena. Sandra apenas probó bocado. Se limitó a decirles que papá estaba muy ocupado y que volvería pronto. Cuando finalmente logró que se durmieran, cerró la puerta de su cuarto y se desplomó en el suelo del pasillo. Se abrazó las rodillas, enterró la cara entre las piernas y lloró. Lloró como hacía años no lloraba, con un dolor profundo que parecía salir desde lo más oscuro de su alma. Pasaron horas antes de que pudiera levantarse del suelo. La madrugada avanzaba lenta y cruel. La casa, a oscuras, parecía más grande, más fría, más ajena. Cada rincón le recordaba a él. Las fotografías familiares, la chaqueta que aún colgaba detrás de la puerta, los zapatos viejos en la entrada. Esa fue la primera noche de muchas en las que Sandra no pudo pegar ojo. Se quedó sentada en la sala, abrazada a una manta, con la mirada fija en la puerta, como si en cualquier momento Roberto fuera a aparecer, pero no apareció. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina forzada y lágrimas contenidas. Sandra se convirtió en actriz de su propia tragedia. Sonreía frente a los niños, respondía mensajes del trabajo como si todo estuviera en orden e inventaba historias para justificar la ausencia de Roberto. A cada pregunta de Tomás, la respuesta era la misma: papá está de viaje. Cuando Gabriel le preguntó si podían llamarlo, Sandra, con la voz quebrada, respondió: no puede contestar ahora, está en una reunión. Por las noches, Sandra se tumbaba en la cama con el teléfono en la mano, marcando el número de Roberto una y otra vez, solo para escuchar la grabación automática diciendo que el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. El miedo a no poder mantener a sus hijos sola la golpeaba sin piedad. Hacía cuentas mentales, revisaba el saldo del banco, calculaba cuánto tiempo podría sobrevivir con lo poco que tenían. Las cuentas de la renta, la electricidad, el gas,
Todo parecía acumularse como una montaña a punto de derrumbarse sobre ella. Y en medio de todo eso, la peor sensación era la soledad. Una soledad que no era solo física, sino emocional, existencial, como si el mundo entero hubiera decidido darle la espalda. Cada noche, al apagar las luces de la casa, se prometía que al día siguiente sería fuerte, que encontraría una solución, que no permitiría que sus hijos sufrieran. Pero en cuanto la oscuridad llenaba el cuarto, Sandra volvía a llorar. Era un sábado por la mañana cuando el timbre de la puerta sonó de manera insistente. Sandra estaba en la cocina, terminando de lavar los platos del desayuno, cuando el sonido la sobresaltó. Se secó las manos con rapidez, con un presentimiento extraño recorriéndole la espalda. No esperaba a nadie. Cruzó el pequeño pasillo y, al abrir la puerta, el corazón se le detuvo por un instante. Allí, con un vestido largo de flores y una maleta de ruedas a un lado, estaba doña Carmen. «Vengo a ver a mi hijo y a mis nietos», dijo la mujer con una sonrisa forzada pero firme, como si en su interior supiera que no era bienvenida, pero no le importara. Sandra sintió que el mundo giraba demasiado rápido por un segundo. La última persona que esperaba ver era a su suegra, justo en ese momento, justo en medio de ese caos que apenas lograba contener. «Doña Carmen, qué sorpresa», murmuró, intentando disimular el temblor en su voz. «Sí, bueno, ya hacía tiempo que no los veía a todos. Me dije, es momento de venir. Además, quiero hablar con Roberto. Hace semanas que no me contesta el teléfono». La maleta quedó plantada junto a la puerta como un recordatorio de que la visita no sería breve. Sandra respiró hondo, abrió un poco más la puerta y la invitó a pasar. «Perdone el desorden», se excusó sabiendo que en realidad la casa estaba más ordenada de lo habitual. La desesperación la había llevado a limpiar compulsivamente en los últimos días, quizá como un intento de poner en orden algo de su vida. Carmen entró, dejando que sus ojos recorrieran cada rincón de la sala. Había cierto aire de tristeza que no pasó desapercibido para ella, aunque por el momento decidió no comentarlo. «¿Y Roberto?», preguntó enseguida mientras dejaba su bolso sobre el sillón. Sandra sintió cómo el estómago se le hacía un nudo. Inventar una excusa rápida no era tan fácil como había pensado. Bueno, está de viaje por trabajo», dijo, forzando una sonrisa. Carmen frunció el ceño. «¿De viaje? ¿Otra vez?». Sandra asintió rápidamente. «Sí, lo llamaron de emergencia hace unos días. Cosas del trabajo, ya sabe». Carmen suspiró, algo contrariada, pero decidió no presionar por el momento. «Bueno, supongo que puedo quedarme aquí mientras tanto, ¿verdad?». Sandra tragó saliva. Claro que sí». Los niños aparecieron en ese momento en el pasillo, atraídos por la voz conocida de su abuela. Tomás fue el primero en asomarse. Gabriel le siguió unos pasos atrás. «¡Abuela!», exclamó Tomás, aunque sin el entusiasmo habitual. Carmen abrió los brazos emocionada. «Mis niños preciosos, vengan con la abuela». Ambos corrieron hacia ella, pero Sandra notó que sus movimientos eran lentos, como si estuvieran conteniendo algo. El abrazo fue tibio, con una especie de contención emocional que a Carmen le pareció extraña. Después de los saludos, Carmen empezó a hacer preguntas. ¿Cómo estaban en la escuela? ¿Qué habían hecho últimamente? ¿Qué planes tenían para el fin de semana? Las respuestas fueron cortas, evasivas. Los niños apenas sostenían la mirada. Tomás contestaba con monosílabos. Gabriel solo asentía en silencio. Sandra fingía estar ocupada, yendo de la cocina al baño, ordenando cosas que no necesitaban ser ordenadas, evitando quedarse mucho tiempo en el mismo espacio que su suegra. Pero Carmen no era tonta. Había criado a 3 hijos, había visto todo tipo de problemas familiares y tenía un instinto afinado para detectar cuando algo no iba bien.
La ausencia de Roberto no solo se notaba, se sentía. Estaba en el aire, en el rostro cansado de Sandra, en las miradas bajas de los niños, en el silencio incómodo que llenaba la casa cada vez que alguien mencionaba su nombre. Por la tarde, después de almorzar, Carmen insistió en llamar al número de su hijo desde su propio teléfono. Frente a todos, marcó y esperó. La grabación de siempre, el buzón de voz. «Qué raro», comentó Carmen, mirando el aparato como si esperara que le diera una respuesta. Sandra solo apretó los labios, en silencio. Pasaron las horas. La tensión aumentaba. Por la noche, mientras los niños jugaban en su cuarto, Carmen se acercó a Sandra en la cocina. «Sandra, ¿me puedes decir la verdad?», preguntó en voz baja. Sandra fingió no entender. «¿La verdad de qué, doña Carmen?». «Mi hijo no contesta el teléfono desde hace semanas. Los niños están raros. Y tú estás pálida, nerviosa, como si estuvieras cargando con el peso del mundo». Sandra sintió que las piernas le flaqueaban. Sostuvo el vaso que tenía en la mano para no dejarlo caer. «¿De verdad está de viaje?», repitió, aunque la voz ya no tenía fuerza. Pero Carmen no se conformó. Esa misma noche, mientras todos dormían, se levantó en silencio, tomó su bolso y salió de la casa. Conocía bien la dirección donde Roberto y Sandra habían vivido los primeros años de casados, antes de mudarse a ese departamento pequeño. Caminó varias cuadras hasta llegar. La puerta del viejo departamento estaba cerrada, pero una vecina, al verla merodeando, se asomó por la ventana. «Doña Carmen», dijo la mujer, una señora mayor que conocía de vista. «¿Usted por aquí?». Carmen se acercó. «Busco a Roberto. ¿Sabe algo de él?». La mujer bajó la voz y, mirando hacia los lados, soltó. «Lo vi hace un par de semanas. Pero mejor venga. Tengo algo que mostrarle». Carmen, cada vez más preocupada, siguió a la vecina hasta la puerta de su departamento. La mujer le mostró unas bolsas de basura llenas de botellas vacías, recibos de hoteles de mala muerte y, lo peor, una copia arrugada de una carta que Roberto había dejado olvidada en el buzón del edificio. Carmen la leyó con el corazón en un puño. No era una carta para ella, ni para Sandra, ni para sus hijos. Era una especie de confesión egoísta, dirigida a nadie en particular, donde Roberto decía que estaba cansado de esa vida, que necesitaba empezar de cero y que no quería cargar más con una familia que sentía como una cadena. El papel temblaba entre sus manos, la respiración se le hizo corta y por un instante sintió que el mundo entero le caía encima. La negación fue inmediata. «Esto no puede ser verdad», murmuró, pero las pruebas estaban allí. Claras, frías, dolorosas. Con el corazón destrozado, Carmen regresó a la casa de Sandra. La noche era oscura, el aire frío, pero el dolor en su pecho era lo único que sentía. Y mientras cruzaba el umbral de la puerta, ya sabía que al día siguiente enfrentaría a su nuera. Tendría que pedirle la verdad, completa, por más dura que fuera. La mañana siguiente amaneció gris, con nubes pesadas que amenazaban lluvia. Doña Carmen apenas había dormido. La imagen de aquella carta, las botellas vacías y los recibos de hoteles baratos la perseguían como una pesadilla de la que no podía despertar. Se vistió con lo primero que encontró en su maleta, una blusa beige arrugada y una falda que ya no le quedaba como antes. Salió de la casa sin que Sandra ni los niños se dieran cuenta. Caminó con paso firme, pero por dentro cada paso era una batalla para contener el temblor en sus manos. Llegó al antiguo edificio donde Roberto y Sandra habían vivido años atrás. Las paredes estaban desgastadas, con manchas de humedad y grafitis descoloridos. Carmen subió las escaleras y cada peldaño parecía pesar el doble. Al llegar al tercer piso, frente a la puerta número 12, dudó por un segundo. Respiró hondo y golpeó la madera con los nudillos. Nadie respondió. Volvió a golpear, más fuerte esta vez. Silencio.
Miró hacia ambos lados del pasillo y al ver que nadie la observaba, giró el picaporte. La puerta se abrió con un leve chirrido. No estaba cerrada con llave. Lo que encontró dentro fue un golpe directo al corazón. El aire era denso, cargado de un olor agrio a alcohol rancio, cigarrillo y ropa sucia. La sala estaba en completo desorden. Sillas volcadas, ropa tirada por el suelo, botellas de cerveza y licor vacías, alineadas como un cementerio de cristal sobre la mesa y el suelo. Carmen avanzó lentamente, con una mezcla de rabia y tristeza creciendo en su pecho. Sus zapatos crujieron sobre papeles arrugados y cajas de pizza vacías. En una esquina, sobre una silla, había una maleta abierta con ropa vieja amontonada sin ningún cuidado. Se inclinó para recoger una camiseta y debajo encontró varios recibos. Los alzó, leyendo en silencio. Eran comprobantes de pago de moteles y hoteles de paso, algunos con fechas recientes. El corazón le dio un vuelco. Se acercó al escritorio, donde una pila de documentos y sobres se acumulaban sin orden. Carmen empezó a revisarlos, buscando alguna señal, alguna explicación. Sus manos temblaban cada vez más. Entre facturas sin pagar y cuentas de bares, encontró una hoja doblada varias veces, como si hubiera sido escondida con descuido. La desplegó. Reconoció la letra de su hijo al instante. Comenzó a leer. Ya no puedo seguir viviendo esta mentira. No nací para estar atado a una casa, a una mujer que solo se queja, a unos niños que no pedí. No quiero responsabilidades. No quiero ser padre. No quiero ser esposo. Estoy empezando de cero, con alguien que sí sabe lo que quiero. No me busquen, no insistan. Esta es mi decisión. Las palabras se le clavaron como cuchillos. Por un momento, el papel se le resbaló de las manos. Se sostuvo de la mesa para no caer. El aire parecía desaparecer de la habitación. Las paredes comenzaron a cerrarse sobre ella y la presión en el pecho se volvió insoportable. Las lágrimas brotaron sin control. Un llanto desgarrador, profundo, lleno de incredulidad. ¡No! ¡No puede ser!, gritó entre sollozos, llevándose las manos a la cara. Nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó que su hijo pudiera escribir algo así. Su Roberto, el niño que había criado, que había cuidado con tanto amor, que había defendido incluso cuando era imposible, ahora la dejaba enfrentándose a esta realidad cruel y despiadada. Se dejó caer de rodillas en medio de aquel desastre. Lloró hasta que le faltó el aliento. Golpeó el suelo con las manos cerradas en puños, como si con eso pudiera descargar todo el dolor acumulado. Recordó su infancia, cuando él se caía y ella lo levantaba. Recordó los cumpleaños que con tanto esfuerzo le celebraba. Recordó las veces que le había dicho que estaba orgullosa de él. Todo eso, ¿para qué? Para llegar a esto. El sonido de su llanto quedó atrapado en esas paredes sucias, como un eco sin respuesta. Pasaron minutos, tal vez horas, antes de que pudiera ponerse de pie. Con las manos temblorosas, guardó la carta en su bolso. Sabía que tendría que enfrentar a Sandra. Tendría que contarle lo que había descubierto. Pero antes necesitaba salir de ahí. Salió del departamento como pudo, bajando las escaleras de manera torpe. Al llegar a la calle, el aire fresco golpeó su rostro, pero no trajo alivio. Se apoyó contra un poste de luz y lloró en silencio. Si tú también crees que ninguna madre merece descubrir una verdad así, deja tu like para que más personas entiendan lo que realmente significa el abandono familiar. Porque en ese momento, doña Carmen entendió algo que nunca quiso aceptar. Su hijo había decidido convertirse en un desconocido. Doña Carmen caminó de regreso a la casa de Sandra, como si llevara el peso de un mundo entero sobre sus hombros. Cada paso era lento, como si el suelo le tirara hacia abajo, exigiendo que se detuviera, que respirara, que llorara de nuevo. Pero ya no tenía lágrimas. El llanto desgarrador que había soltado en aquel departamento vacío
le había secado el alma. El trayecto de vuelta fue largo, aunque apenas fueran unas cuadras. El aire fresco de la mañana no lograba aliviar la sensación de náusea y vértigo que la acompañaba desde que leyó la carta. La carta, esas palabras que jamás olvidaría, que quemaban en su interior como una herida abierta. Al llegar, abrió la puerta sin tocar. Sandra estaba en la cocina sirviendo un vaso de leche a los niños, fingiendo una calma que claramente no sentía. Los pequeños, sentados a la mesa, apenas comían, revolviendo el cereal con las cucharas como si esperar a su padre se hubiera convertido en un ritual triste y repetitivo. Carmen se quedó en el umbral, mirando aquella escena que de pronto le pareció insoportablemente injusta. Tragó saliva. Su voz salió más débil de lo que esperaba. «Sandra, necesito hablar contigo». La joven giró la cabeza, sorprendida. La expresión en el rostro de doña Carmen era suficiente para hacerla soltar el vaso que sostenía. El cristal cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Los niños la miraron asustados, pero Sandra solo alzó una mano, pidiéndoles que volvieran a su habitación. «Vayan, por favor, ahora no». Los pequeños obedecieron, caminando despacio, sin entender, pero sabiendo que algo grave estaba ocurriendo. Cuando la puerta del cuarto de los niños se cerró, Carmen avanzó hasta el centro de la sala. Se arrodilló frente a Sandra sin dudarlo, hundiendo las manos en su propio regazo, como si el suelo fuera el único lugar digno para alguien que traía noticias tan devastadoras. «Perdóname», murmuró con la voz rota. «Perdóname por no haber visto antes en qué se estaba convirtiendo mi hijo, por haberte juzgado tantas veces, por haberte acusado de cosas que, ahora entiendo, jamás fueron culpa tuya». Sandra, que había pasado los últimos días conteniendo su dolor, sintió que esa disculpa rompía la última barrera que le quedaba. «Doña Carmen», susurró, llevándose las manos al rostro. «Yo...». No pudo terminar la frase. Ambas mujeres, cada una con su propia carga de culpa, frustración y sufrimiento, se fundieron en un abrazo largo, sincero, lleno de lágrimas contenidas. Carmen temblaba mientras hablaba. «Estuve en su antiguo departamento», dijo entre sollozos. «Vi el desastre que dejó. Las botellas, los recibos, y encontré una carta». Sandra la separó levemente para mirarla a los ojos. «¿Una carta?». Carmen asintió y con manos temblorosas sacó el papel arrugado de su bolso. Lo extendió y se lo entregó a Sandra. La joven leyó cada línea y con cada palabra su rostro palidecía más. Sus labios temblaron y cuando llegó al final, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos con una fuerza que ni siquiera intentó contener. «Él nunca quiso ser padre», dijo en voz baja, como repitiéndose a sí misma lo que acababa de leer, intentando que esa realidad le pareciera menos cruel. Carmen negó con la cabeza, llorando de nuevo. «No sé en qué fallé como madre. No sé en qué momento se volvió ese hombre». Ambas permanecieron en silencio durante largos minutos. La sala parecía suspendida en el tiempo, como si el dolor tuviera el poder de detener los relojes. Cuando Sandra pudo recuperar algo de compostura, habló con una determinación que no recordaba haber sentido antes. «No puedo seguir así», dijo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Esto no solo me afecta a mí, está destruyendo a mis hijos. Necesito hacer algo». Carmen, aún de rodillas, la miró con los ojos enrojecidos, pero con una chispa de decisión comenzando a encenderse en su interior. «Tienes razón, no podemos permitir que esto siga así». Sandra se levantó y fue directo a la pequeña repisa donde guardaba documentos importantes. Entre recibos y papeles viejos, encontró la tarjeta de un abogado especializado en derecho de familia. Lo había guardado meses atrás, cuando una compañera de trabajo le habló de él, pero nunca pensó que tendría que usarla. «Vamos a buscarlo», dijo, sosteniendo la tarjeta con fuerza. «No sé si podamos conseguir mucho, pero al menos voy a intentar que Roberto asuma las consecuencias de lo que hizo».
Carmen asintió sin dudar. Iré contigo. Esa misma tarde, después de dejar a los niños con una vecina de confianza, ambas mujeres tomaron el autobús hacia el centro de la ciudad. El despacho del abogado estaba en un edificio antiguo, en un segundo piso, con escaleras estrechas y una puerta de madera con un cartel que decía Consultoría Jurídica Familiar. El abogado, un hombre de unos 50 años, de rostro cansado pero mirada firme, la recibió en su oficina. Sandra le contó todo. No omitió detalles. Habló del abandono, de la carta, de la situación económica, del estado emocional de los niños. Carmen intervino cuando fue necesario, aportando lo que había visto y su experiencia como testigo directa del sufrimiento de su nuera y sus nietos. El abogado tomó notas, hizo preguntas concretas y al final, tras escucharlas por más de una hora, dio su veredicto. Aquí hay un caso claro de abandono de hogar y de incumplimiento de deberes de manutención. Podemos iniciar un proceso judicial por pensión alimenticia y, si es necesario, solicitar medidas cautelares para proteger los derechos de los niños. Sandra respiró hondo. Por primera vez en días, sintió que una pequeña luz se encendía al final del túnel. Haremos lo que sea necesario, afirmó. El abogado les explicó que el proceso no sería sencillo. Habría audiencias, notificaciones, y tendrían que localizar a Roberto para que fuera notificado formalmente. Y si no lo encontramos, podemos solicitar una búsqueda por medios legales, agregó el abogado. La ley protege a los menores en casos como este. Sandra asintió, agradeciendo internamente no estar sola en ese momento. Al salir de la oficina, Carmen le sostuvo el brazo con delicadeza. «No te voy a dejar sola en esto», le dijo con voz firme. «Por mucho que me duela reconocer lo que ha hecho mi hijo, estoy aquí para ti y para mis nietos». Sandra le dedicó una sonrisa débil, pero sincera. Esa noche, al regresar a casa, ambas mujeres sentaron a los niños y con palabras suaves pero claras, les explicaron que iban a luchar para que su padre asumiera sus responsabilidades. No dieron todos los detalles, pero sí lo suficiente para que entendieran que mamá y la abuela estaban haciendo todo lo posible para protegerlos. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Entre visitas al juzgado, reuniones con el abogado y largas conversaciones nocturnas, en la sala de estar, Sandra y doña Carmen comenzaron a construir una alianza que jamás imaginaron tener. Y mientras la ciudad seguía su curso, indiferente al drama que vivían puertas adentro, una cosa quedaba clara para ambas: no iban a rendirse. La mañana en que Sandra firmó la demanda formal fue una de esas que comienzan grises, pero que en el fondo traen consigo un aire de transformación inevitable. La oficina del juzgado estaba abarrotada de personas con papeles, carpetas y rostros tensos. Sandra sostenía entre sus manos el expediente que el abogado le había preparado con esmero. Documentos, pruebas y, por supuesto, la copia de la carta de Roberto. Sentada en una silla de plástico, esperó su turno con el corazón latiendo con fuerza. Carmen, a su lado, le sostenía la mano en silencio, transmitiéndole una seguridad que ambas sabían que era frágil, pero necesaria. Cuando finalmente escucharon su nombre, Sandra respiró hondo, se levantó y, con pasos firmes, entró a la pequeña sala donde debía ratificar la demanda. Firmó con determinación, como quien entiende que cada trazo de tinta es un paso hacia la dignidad perdida. El abogado, al salir, le aseguró que el proceso estaba en marcha y que en los próximos días comenzarían las gestiones para localizar a Roberto y embargar cualquier ingreso que tuviera. La noticia no tardó en extenderse por la vecindad. Primero fueron sus compañeras de trabajo. Algunas, entre murmullos, comentaron en el almuerzo lo valiente que era Sandra por enfrentarse sola a esa situación. Otras, más discretas, le enviaron mensajes de apoyo.
Después, las vecinas del edificio comenzaron a hablar. La señora Rosario, que siempre barría el pasillo en las mañanas, fue la primera en preguntar: «Sandra, hija, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que Roberto los dejó así, de la noche a la mañana?» Sandra, al principio, intentó evitar las preguntas, pero con el tiempo entendió que el silencio solo alimentaba rumores peores. Así que, sin dar detalles, confirmó que estaba sola con los niños y que había iniciado un proceso judicial. Lo que siguió fue una reacción en cadena. Los amigos de infancia de Roberto, aquellos que siempre venían a casa los domingos a ver partidos de fútbol o a jugar cartas, comenzaron a alejarse. Algunos dejaron de responderle los mensajes. Otros, más valientes, le enviaron breves textos expresando su decepción. «Nunca imaginé que fueras capaz de algo así», le escribió Marcos, su amigo desde la secundaria. La cuenta de redes sociales de Roberto, que Sandra aún tenía abierta por costumbre, empezó a llenarse de comentarios indirectos, de gente que lo etiquetaba en publicaciones sobre abandono y responsabilidad paternal. La vergüenza pública crecía, y aunque Sandra jamás buscó venganza, en el fondo sintió que la verdad empezaba a salir a la luz. Mientras tanto, doña Carmen se convirtió en una figura clave en la nueva rutina de la casa. Con el poco dinero de su pensión y algunos ahorros, comenzó a ayudar económicamente en lo que podía. Pagó la cuenta de la luz que estaba a punto de ser cortada y llevó varias bolsas de comida para llenar la despensa que hacía semanas estaba medio vacía. «No es mucho, pero es lo que puedo hacer por ahora», decía cada vez que llegaba con algún paquete de arroz, leche o detergente. Además, se encargaba de cuidar a los niños, mientras Sandra trabajaba horas extras en la oficina para intentar estabilizar su situación financiera. Las tardes en casa se llenaron de risas tímidas gracias a la presencia de Carmen. Le contaba cuentos a los niños, les preparaba meriendas y, poco a poco, recuperaba algo de la confianza que Tomás y Gabriel habían perdido en los adultos. Sandra aprovechaba esos pequeños espacios de alivio para reorganizar su vida. Empezó a llevar un control más estricto de las finanzas. Buscó asesoría para acceder a ayudas sociales y habló con el director de la escuela de los niños para explicarles la situación, asegurándose de que recibieran el apoyo emocional que necesitaban. Aún así, hubo días difíciles, noches en que Sandra se encerraba en el baño para llorar en silencio mientras el agua de la ducha disimulaba su llanto. Momentos en que la incertidumbre sobre el futuro la golpeaba como un muro implacable. Pero, a pesar de todo, seguía adelante, por sus hijos, por ella misma y, ahora también, por Carmen, que estaba demostrando ser una verdadera aliada. Una tarde, mientras Sandra regresaba del trabajo, se encontró con una vecina que le comentó algo que la dejó helada. «Vi a Roberto cerca del centro. Estaba con una mujer. Parecían muy cercanos». Sandra agradeció la información, pero decidió no engancharse. Tenía cosas más importantes que atender. La prioridad seguía siendo el bienestar de sus hijos y continuar el proceso legal. El abogado le informó que ya habían iniciado los trámites para embargar el salario de Roberto y que, de ser necesario, podrían congelar sus cuentas bancarias. La ley estaba de su lado, y aunque el camino era largo, al menos ya había comenzado a caminarlo. Una noche, mientras Sandra y Carmen tomaban té en la sala después de acostar a los niños, Carmen rompió el silencio. «Nunca pensé que terminaríamos así, tú y yo, sentadas aquí, planeando cómo enfrentar a mi propio hijo». Sandra la miró con ternura y tristeza a la vez. «La vida da vueltas que uno nunca imagina, pero lo que importa es que estamos juntas en esto, y que los niños nos tienen». Carmen asintió conteniendo las lágrimas. En el exterior, la lluvia comenzó a caer con fuerza, como si el cielo también necesitara desahogarse.
Pero dentro de aquella casa pequeña, dos mujeres dolidas seguían de pie, reconstruyendo paso a paso lo que Roberto había intentado destruir. 2 meses pasaron como un suspiro cargado de tensión y esperanza. Fueron semanas de trámites, de idas y venidas al juzgado, de reuniones interminables con el abogado, de noches de insomnio y días de trabajo extenuante. Pero también fueron semanas de transformación silenciosa. Sandra, que al principio temblaba solo de escuchar el nombre de Roberto, comenzó a sentir una fuerza nueva creciendo dentro de ella. No era rabia, era algo más profundo: dignidad. El día que recibió la llamada del abogado, estaba en la cocina, preparando una sopa para la cena. Tomás y Gabriel jugaban en la sala, armando una torre de bloques de colores que parecía que en cualquier momento iba a derrumbarse. El teléfono sonó y, al ver el número del despacho jurídico en la pantalla, Sandra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Contestó con el corazón en la garganta. La voz del abogado sonó clara, casi solemne. «Sandra, tenemos noticias importantes. El juez acaba de emitir la orden. A partir de este mes, el salario de Roberto será embargado y sus bienes quedarán bloqueados hasta que cumpla con sus obligaciones de pensión alimenticia». Por un segundo, el mundo se detuvo. Sandra cerró los ojos y respiró hondo. Una mezcla de alivio y emoción contenida le subió desde el estómago hasta el pecho. «Gracias, de verdad, gracias», susurró con la voz quebrada. La noticia se propagó como fuego en pasto seco. Los vecinos, que ya conocían buena parte de la historia, comenzaron a comentar la resolución del juez. Algunos la felicitaban en el pasillo del edificio. Otros simplemente le ofrecían una sonrisa de complicidad, como quien sabe lo que es luchar en silencio. Pero no todos reaccionaron igual. Una tarde, apenas una semana después de la resolución judicial, Sandra recibió un mensaje inesperado. Era un número desconocido, pero el texto no dejaba lugar a dudas. «Podemos hablar. No quiero que esto se complique más. Roberto». Sandra se quedó mirando la pantalla como si el aparato le estuviera jugando una broma de mal gusto. Durante semanas, Roberto había desaparecido del mapa. Ahora, cuando la justicia finalmente comenzaba a hacer efecto, reaparecía, queriendo negociar. La tentación de contestar fue fuerte, pero respiró hondo y recordó cada noche de angustia, cada lágrima, cada mentira que tuvo que inventar para proteger a sus hijos. No respondió. A los pocos días, otro mensaje llegó, esta vez más directo. Esto no tenía que llegar tan lejos. «Si quieres, podemos llegar a un acuerdo fuera del juzgado. Hablemos». Sandra sintió un nudo en el estómago, pero esta vez no hubo ni una sola duda en su mente. Bloqueó el número sin contestar. La vida seguía, y ella tenía cosas más importantes que atender. Con la ayuda de doña Carmen, que seguía a su lado como un pilar inquebrantable, Sandra logró reunir suficiente dinero para dar el siguiente gran paso: mudarse. Encontró un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio cercano, más luminoso, con ventanas grandes, y una cocina que, aunque modesta, le transmitía la sensación de un nuevo comienzo. La primera noche en el nuevo hogar, después de colocar las últimas cajas en su lugar, Sandra se quedó de pie en medio de la sala vacía, mirando a su alrededor. Los niños corrían de un lado a otro, explorando cada rincón, emocionados por tener su propio espacio. Gabriel eligió su cama con entusiasmo, mientras Tomás ayudaba a su abuela a desempacar. Sandra se asomó a la ventana y respiró el aire fresco de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. No sintió esa presión en el pecho que la acompañaba desde que Roberto se fue. Miró sus manos. Esas mismas manos que durante años se habían dedicado a cuidar, a limpiar, a cocinar, a consolar, ahora eran también manos que reconstruían,
que tomaban decisiones, que sostenían el futuro de sus hijos. Al día siguiente, fue al banco y pagó las cuentas atrasadas, la luz, el gas, el agua. La sensación de marcar pagado en cada factura era como arrancar una a una las cadenas invisibles que había llevado en el alma. Doña Carmen, por su parte, no dejaba de sorprenderla. No solo seguía ayudando con los niños y aportando económicamente lo que podía, también comenzó a defender a su nuera ante quienes aún se atrevían a criticarla. Sandra ha hecho más por estos niños que cualquiera de nosotros, decía con voz firme en cada conversación, y que a nadie se le ocurra hablar mal de ella en mi presencia. La autoestima de Sandra comenzó a florecer poco a poco. Volvió a maquillarse algunas mañanas, no para nadie en particular, sino para mirarse al espejo y reconocerse de nuevo. Retomó la costumbre de leer antes de dormir, algo que había abandonado hacía años. Incluso en el trabajo, sus compañeros notaron el cambio. Su jefe la llamó a la oficina una tarde solo para felicitarla por su rendimiento y por haber superado momentos tan difíciles sin descuidar sus responsabilidades laborales. Esa noche, cuando los niños ya dormían y la casa estaba en silencio, Sandra se sirvió una taza de té, se sentó en el sofá y cerró los ojos por unos segundos. La imagen de Roberto intentando negociar seguía rondando su mente, pero ya no con el poder de antes. Ahora, ella tenía el control de su vida. La justicia había comenzado a llegar, pero lo más importante era que dentro de ella también había empezado a encontrar su propia paz. El sol de la mañana entraba por las cortinas blancas del nuevo apartamento, iluminando suavemente la sala donde Tomás y Gabriel jugaban con sus bloques de construcción. El aire tenía ese aroma a hogar recién estrenado, mezcla de café recién hecho y pan tostado. En la cocina, doña Carmen removía una olla con paciencia, mientras Sandra organizaba algunos documentos en la mesa del comedor. Los días de angustia, de noches en vela y de lágrimas silenciosas quedaban cada vez más lejos. La rutina había cambiado. Ya no había silencios incómodos, ni miradas tristes de los niños preguntando por su padre, ni llamadas no respondidas. Ahora, cada mañana comenzaba con risas, con el bullicio de dos niños que habían vuelto a ser niños. Doña Carmen se había convertido en una presencia constante y reconfortante. Cada mañana acompañaba a los niños al colegio, los recogía por la tarde y les preparaba la merienda antes de que Sandra regresara del trabajo. Había recuperado ese rol de madre y abuela que tanto necesitaba y que, en el fondo, sentía como una forma de redimirse por los errores de su hijo. Sandra, por su parte, había logrado algo que durante meses parecía imposible: un nuevo empleo. Había sido contratada como asistente administrativa en una empresa de logística, con un salario mucho mejor que el anterior y con horarios que le permitían pasar más tiempo con los niños. El primer día que recibió su nuevo contrato, llegó a casa con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Carmen la recibió en la puerta y, sin preguntar, la abrazó con fuerza. «Te lo mereces, hija, te lo mereces», le susurró al oído. El cambio económico trajo consigo pequeñas pero significativas mejoras. Sandra pudo comprar una cama nueva para los niños, cambiar las cortinas de la sala y, por primera vez en mucho tiempo, llenar el refrigerador sin miedo a quedarse sin dinero antes de fin de mes. Pero más allá de lo material, fue su propia transformación interna lo que marcó la verdadera diferencia. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, caminando por la avenida principal, se detuvo frente a una tienda y vio su reflejo en el escaparate. Se quedó mirando por unos segundos. La mujer que la observaba desde el vidrio ya no era la misma que, meses atrás, lloraba en el suelo de su antigua casa, preguntándose cómo iba a salir adelante. Ahora tenía la mirada firme, la postura erguida y una expresión en el rostro que gritaba determinación.
sonrió levemente y en voz baja, como si estuviera firmando un pacto consigo misma, dijo: «Ya no soy la mujer que espera, ahora soy la que decide». Esa frase quedó retumbando en su mente el resto del día. El fin de semana siguiente, Sandra y doña Carmen organizaron una pequeña salida al parque con los niños. Era un parque sencillo, con columpios algo oxidados y bancos de madera que necesitaban pintura, pero para ellos era suficiente. Tomás y Gabriel corrían de un lado a otro, lanzando una pelota, mientras Carmen los vigilaba desde un banco, sonriendo como hacía tiempo no lo hacía. Sandra, sentada a su lado, observaba la escena con una mezcla de alivio y orgullo. La tarde estaba perfecta. Una brisa suave agitaba las hojas de los árboles, y el cielo tenía ese tono azul limpio que parece prometer cosas buenas. Carmen rompió el silencio, con la mirada fija en sus nietos. «No puedo evitar pensar en cómo estaríamos si todo esto no hubiera pasado». Sandra suspiró, pero su voz sonó tranquila. Quizás seguiría siendo la misma mujer que pedía migajas, que esperaba una llamada, una disculpa, que vivía de ilusiones vacías. Se miraron. Carmen le tomó la mano con suavidad. «Eres más fuerte de lo que crees, Sandra». La joven sonrió, agradecida por esas palabras. Mientras tanto, en un rincón olvidado de la ciudad, Roberto vivía su propio proceso, solo, en una habitación alquilada, lejos de su familia, enfrentando embargos y con mensajes sin responder de amigos que ya no querían saber de él. Había días en que intentaba llamar a su madre o enviar mensajes a sus hijos, pero siempre encontraba silencio del otro lado. La vida, con su manera implacable de ajustar cuentas, le había mostrado lo que significaba perderlo todo. Y mientras él se hundía en su propia soledad, Sandra y Carmen, junto a Tomás y Gabriel, construían poco a poco algo que él jamás supo valorar. Una familia unida, fuerte y llena de dignidad. La tarde terminó con risas, con juegos y con promesas de un futuro mejor. Sandra, mientras recogía las mochilas de los niños y tomaba la mano de su suegra, supo con total certeza que ese era el verdadero inicio de su nuevo comienzo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.